Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy es 12 de marzo del año 2020 y bueno, estamos ubicados en Argentina y saben los que me escuchan recurrentemente que me gusta repasar el contexto. La verdad es que el contexto no cambió respecto de épocas anteriores, seguimos teniendo controles de cambio, los exportadores de servicios siguen estado sometidos a un impuesto especial en el caso de no tener certificado PYME o superar los $600.000 de ingresos digamos, en el año. Tenemos un contexto de alta presión tributaria, un régimen cambiario desdoblado con diferentes tipos de cambio, impuestos especiales para las importaciones de servicio. Es decir, Argentina es una plaza bastante compleja para realizar negocios. Pero cuando de pronto uno está ubicado en una plaza compleja para realizar negocios, uno puede hacer dos cosas, o lamentarse del contexto o deslocalizarse, es decir, me voy a desarrollar las actividades a otro lado. Y aquí viene la crisis de la economía digital, porque la economía digital es una economía que basa mucho en la construcción de intangibles, se basa mucho en el conocimiento, en la capacidad del ser humano de usufructuar ese conocimiento, y entonces es esencialmente deslocalizable. Pero justamente este carácter de deslocalización sencilla y este carácter inmaterial que tiene este tipo de economía digital hace que de pronto el contribuyente, fuertemente incidido por las peripecias que tiene que sufrir a nivel fiscal, a nivel cambiario, a nivel regulatorio, burocrático y ahora societario, dada la nueva dirección que le está dando a la Inspección General de Justicia el doctor Nissen, bueno, en vista de este contexto, el contribuyente dice, bueno, me deslocalizo. Y estoy siendo gentil cuando hablo de deslocalización, ¿no? Porque de pronto la mayoría de las consultas o las cuestiones que me preguntan es si es cierto que se puede hacer algo y me describen ese algo, que seguramente lo leyeron en páginas de internet donde el firmante ni siquiera existe, donde la planificación fiscal, si se puede llamar de esa manera, no es más que la construcción de una realidad jurídica que no obedece a la realidad. Pero bueno, hablemos de qué significa la economía digital. Y aquí, si uno piensa o analiza, bueno, ¿de qué estamos hablando? Uno puede decir, bueno, significa el acto de comercio realizado digitalmente. Y bueno, esa era la posición que uno podía sostener cuando empezábamos a ver de qué se trataba esto del e-commerce hace 20 años atrás. Pero hoy la economía digital es mucho más que eso y podemos diferenciar dos tipos de economía. La economía tradicional, luego digitalizada, en usufructo de las ventajas de las redes y los sistemas automatizados y demás. Y luego podemos diferenciar esta economía de aquellas economías que son nativas digitales, es decir, aquellos negocios que nacen en la era digital, como producto de la era digital y para ser usufructuados en la era digital. Y sobre ese tipo de negocios me quiero centrar por dos cuestiones. Primero, son los que mayor valor agregado ofrecen, y segundo, porque es lo que mayores retos ofrecen a nivel internacional respecto de cómo van a ser tratados. A nivel internacional es increíble lo que está sucediendo en el Concierto de las Naciones, dado que nosotros tenemos, digamos, el gran órgano de concertación internacional, que es la OCDE, que de alguna forma, bueno, están los países miembros y los países que participan o aceptan las opiniones y dan sus opiniones también respecto de las políticas generales, que bueno, la OCDE trata de coordinar o de establecer políticas que implicarían luego reformas en las legislaciones positivas de cada jurisdicción para que más o menos todos tratemos de la misma forma a las rentas o a los hechos económicos, manifestadores de capacidad contributiva y derivados de la economía digital y principalmente nativa digital. Pero de pronto no existe una sola posición. En el día de hoy la OCDE ha logrado uniformar el marco de posiciones sobre las cuales se tendrá que decidir, con lo cual no hay una posición, hay varias, de esas se elegirá algunas, se decidirá sobre algunas, hasta que ese momento llegue. Hoy por hoy diferentes países de Europa tratan de gravar o alcanzar las rentas generadas por estas economías, nuevamente, nativas digitales, porque se trata de eso lo que se está discutiendo ahora. Y tenemos países como Estados Unidos, como que básicamente sostiene que la posición
propuesta por la OCDE no es aceptable y tiene su propia posición. E incluso dentro de los países de la OCDE o anteriores participantes de la OCDE o observadores o países participantes, encontramos diferentes posiciones de cómo debería ser tratada la economía digital. Y cuando hablamos de economía digital, me parece a mí que aquí el profesional, el planificador financiero, el planificador tributario, pero principalmente el contribuyente, aquel contribuyente que se acerca a mí por una duda, debería entender de qué está hablando. Seguro entiende su negocio, pero jurídicamente debería entender de qué es a lo que está haciendo referencia y debería entender que esta concepción, esta abstracción jurídica, a la que uno podría llamar o esperamos poder llamar en poco tiempo, hoy está en construcción. ¿De qué se trata la economía nativa digital? Y bueno, la economía nativa digital se trata básicamente o se funda básicamente en el tratamiento de datos. En el tratamiento de datos, ya sea por la producción de un software o producción de una herramienta o una aplicación informática, que podríamos llamarla de una generación anterior, ¿no? Porque en definitiva uno respecto a un software podría discutir si ese software es mercancía o de pronto si ese software es uno cuando lo explota obtiene una regalía por el derecho de uso económico y demás. Cuestiones que ya están medianamente resueltas y en el marco de convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional, el artículo 7 nos resuelve todas las cuestiones. Y si no, entraremos por regalías. No bien eso es lo que yo quiero desarrollar hoy. Hoy lo que me interesa desarrollar es aquellos negocios que incluso es más difícil otorgarle una tangibilidad, si se puede llamar de esa manera, a lo que es el objeto de la prestación, que es el trabajo de los datos, la importancia del algoritmo y la importancia de básicamente las decisiones del programador para trabajar con Big Data, inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con que todo eso se origina en la colección de datos que provienen de una jurisdicción determinada. Esa colección de datos son tratados en base a un algoritmo, en base a un mecanismo de trabajo que fue diseñado por un sujeto que podría haber estado en una jurisdicción completamente diferente a la cual es la jurisdicción origen de esos datos. Y esos datos pueden ser utilizados, generalmente son utilizados en la jurisdicción que es origen de esos datos, pero también pueden ser utilizados en otras jurisdicciones. Y aquí la economía digital se enfrenta con una crisis, porque lo que uno se pregunta es ¿dónde se genera el valor? Ciertamente, por más que yo tenga el mejor algoritmo, la mejor programación, la mejor plataforma digital que me permita obtener esos datos, si no tengo los datos, la plataforma no tiene ningún tipo de valor. Asimismo, la plataforma es la que hace que las personas, los usuarios vayan a esa plataforma y depositen los datos, con lo cual no puedo pensar que la plataforma o no puedo pensar que el dato esencialmente es lo único que tiene valor, sino que la plataforma tiene su valor. La plataforma o el software ha sido creado en una determinada jurisdicción y hay que asignarle y permitirle a esa jurisdicción grabar ese valor. Pero no podemos desconocer el valor de los datos y el uso de la plataforma y el uso o el valor de los datos ingresados voluntariamente o a veces no tanto, por los usuarios de esta plataforma. Y por último, el resultado de este dato, lo que significa o el resultado del tratamiento de los datos depositados, voluntariamente o no, por los usuarios de la plataforma, en aquella jurisdicción donde es prestado el servicio, también tienen un valor económico. Y hoy en el Concierto Mundial de las Naciones básicamente lo que se está discutiendo es dónde se debe grabar la renta. Se está discutiendo si hay que asignarle capacidad de jurisdicción tributaria, aquella jurisdicción desde donde provienen los datos. Y también se discute sobre cuál es el valor de esta plataforma, del algoritmo, de ese intangible informático que es lo que permite darle valor al dato bruto. ¿Y esto por qué lo comento? Hoy puede parecer una cuestión abstracta, pero mañana va a estar definido. Pero lo comento porque cuando el contribuyente generalmente de la industria informática, quien tiene un activo, que es un activo digital, que es esta capacidad de captación de datos, esta capacidad de trabajo de datos, o una plataforma con la cual un contribuyente o un sujeto determinado interactúa, que deja un repositorio de datos, que luego puede ser vendido el dato, o bien un sitio web de Internet que genera una determinada cantidad de tráfico y ese tráfico genera ingresos a través de diferentes plataformas que permiten cobrar por ese tráfico. Infinidad de negocios que me vienen a comentar. Lo que importa es, bueno, si yo me voy a deslocalizar, ¿qué significa deslocalizarme en ese contexto? Y acá
viene la crisis de decir, bueno, primero claramente uno no puede pensar que una localización es, supongamos, ¿no? La construcción de la incorporación de una sociedad en Estados Unidos, en Delaware, la transferencia de un intangible que justamente es este intangible que tiene capacidad de recolección, procesamiento de datos y demás al exterior, para luego pretender que la sociedad del exterior simplemente cobra el uso por la regalía o presta un servicio en el exterior. En otros podcasts anteriores yo ya he comentado que eso es una planificación completamente abusiva, ¿no? Ahora, ¿cómo sería una planificación fiscal para este sujeto de la industria informática que quisiera rentabilizar o mejorar en el marco de la legalidad el resultado fiscal de estas operaciones y también el resultado cambiario, que es el principal problema que tiene el contribuyente argentino? Y bueno, lo que tendría que hacer es deslocalizar. Deslocalizar significa hacer una transferencia de intangible a una jurisdicción a un precio de mercado. Y el problema es cuál es el precio de mercado de ese intangible, de ese algoritmo, de ese código, de esa página web. Y para determinar ese precio de mercado, vamos a tener que hacer un estudio de precios de transferencia, pero también vamos a tener que hacer un estudio, si se quiere, hasta de carácter financiero, de la expectativa futura que yo pueda tener al momento de la transferencia, de cuánto podría generar a futuro ese intangible. Algo muy difícil de determinar, muy difícil de conocer. La tendencia clara en Argentina, ¿cuál es? ¿Quién sabe que lo tengo? ¿Quién sabe que lo transferí? Lo coloco en el exterior y se acabó. Bueno, la verdad es que no funciona de esa manera porque si uno me viene a preguntar de qué se trata esto, yo debo decirle, mire señor, usted tiene un intangible, este intangible proviene de una construcción. La construcción vino de su propia inteligencia, de su propia capacidad. El hecho de decidir cómo va a ser construido, qué dato va a tomar, cómo lo va a utilizar, cómo lo va a procesar, la comunidad objetivo de ese intangible, cómo se va a vender, los activos de marketing, la cartera de clientes, o sea, todas esas cuestiones que hacen a lo que es el concepto de empresa han sido definidos aquí en Argentina, ¿sí? Y eso va a tener que tener un valor. Si lo quiere explotar en el exterior, el mantenimiento de este intangible va a tener que ser realizado en el exterior. A su vez, el intangible, si se quiere desarrollar un nuevo intangible, va a tener que ser desarrollado en el exterior. Si este intangible, en realidad el valor proviene de los datos que recaba de una determinada jurisdicción, no hoy, pero muy seguramente o posiblemente el día de mañana, aquella jurisdicción que es el origen de los datos le va a requerir que se haga cargo digamos, que se le reconozca la jurisdicción tributaria a esa jurisdicción porque básicamente lo que se está haciendo es, en algunos modelos de negocios, usufructuar gratuitamente un dato, usufructuar gratuitamente un tráfico. La economía digital hoy está en una cuestión de, si se quiere, constante crisis, alteraciones y cambios. Pero aquí en Argentina, un poco la alerta es, si uno está trabajando con una economía en un entorno de digitalización y nativo, lo que tiene que escapar es a la estructuración de vehículos jurídicos sin sustento. En la medida que uno no escape a ese tipo de estructuraciones, en la medida que uno construya sociedades y esas sociedades no tienen gastos propios de una actividad de carácter operativa, y la actividad que le dio valor a ese activo intangible, la actividad que permitió que ese activo intangible se conforme o se mantenga en el futuro, o la actividad de marketing que hace que ese activo intangible tenga capacidad de ser vendido. Mientras que todo eso se mantenga en Argentina, pese a las construcciones que se realizan en el exterior, nos vamos a encontrar ante una digamos, construcción ficticia, artificiosa, que claramente debería ser repudiada por parte del Fisco Nacional. Se me ha preguntado, ¿cómo sabe el Fisco Nacional que yo tengo este activo intangible, que lo vengo rentabilizando y que lo he transferido a una jurisdicción del exterior y que ahora lo va a explotar una jurisdicción del exterior? Y bueno, dicho de esa manera uno podría pensar, y el Fisco no se va a dar cuenta. Ahora, la verdad es que uno, si digamos, se hace las cosas bien, significa que incorpora una sociedad en el exterior. Y esta sociedad en el exterior, si obtiene una renta por algo, que supongamos el uso de este intangible, va a tener que tener un cuadro de gastos. Y si en ese cuadro de gastos no se tiene el sustento necesario para poder demostrar que con ese sustento se administró, se creó y se mantuvo ese intangible, lo que me va a demostrar el balance que presente a los fines fiscales aquí en Argentina respecto de esa sociedad exterior, me va a demostrar que es una sociedad que no tiene el sustento necesario y entonces lo que se va a pedir es la transparencia de la sociedad, la atracción de las rentas a través del vehículo del artículo 130 de la Ley General de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Esto es muy importante porque el contribuyente medio no advierte esta cuestión y de pronto uno paseando o a veces le pregunto, ¿dónde sacaste esta idea? No, me lo contaron, me dijeron, lo vi en tal página y he encontrado páginas que la verdad es que no las quiero reproducir porque, bueno, siempre está la tentación de ir a ver qué es lo que dice, ¿no? No sería digamos, es habitual y no sería correcto pretender una transferencia de un activo, una sociedad en el exterior y pretender que uno simplemente lo que hace es colocar fondos en la sociedad exterior y la sociedad exterior gana dinero. Pero también ahí me preguntaron otra cosa, me dicen, bueno, vos, a ver, ¿qué opinás si de pronto yo coloco un intangible de la sociedad en el exterior? La sociedad del exterior vende ese intangible, o de pronto me vende a mí el uso de ese intangible, el uso de este software, esta plataforma, que bueno, claramente es algo que yo necesito para realizar mi trabajo y de esa manera hueco la base imponible en el impuesto a las ganancias aquí en Argentina. Y la realidad es que cuando yo tengo que transferir fondos a una sociedad en el exterior, tengo que retener impuesto a las ganancias, salvo que exista un convenio para evitar la doble imposición internacional. Pero generalmente las sociedades que se incorporan en el exterior son sociedades que están vinculadas con el sujeto argentino local, con lo cual tengo que hacer un estudio de precio de transferencia. A su vez, luego de tener que hacer el estudio de precio de transferencias, como es una sociedad que está vinculada, la deducción dependerá de la efectiva capacidad de pago. Es decir, la propia ley de impuesto a las ganancias tiene normas que buscan defenderse de estos esquemas de planificación fiscal nociva. Cuando nosotros estamos trabajando a nivel internacional, no solamente tenemos que ver los diferentes esquemas que se comentan como fabulosos o de manera abstracta, que permitan al contribuyente arbitrar, o historias de éxito, entre comillas, quiero aclarar, de éxito, entre comillas, diciendo así se logró, así se hizo tal cosa. La verdad es que el derecho fiscal de cada jurisdicción se defiende a este tipo de mecanismos y cada vez el mecanismo de defensa es más sofisticado, lo cual implica que los mecanismos de elusión tienen que ser más sofisticados. No existe una regla que se pueda aplicar en absolutamente todos los casos. Lo que quiero decir con esto y para ir terminando es que si usted se dedica a la economía digital, si usted tiene su negocio que es nativo digital, entiendo que quiera y necesite deslocalizarse, pero la deslocalización requiere sustento. Y la deslocalización, como es nativo digital y depende de la capacidad humana de diseño, pensar y desarrollo del negocio, implica deslocalizar factores humanos. Años anteriores hablábamos de deslocalizar factores físicos, económicos. Ya no tengo mi fábrica acá, la pongo en Paraguay. Hoy ya no tengo al empleado acá, lo tengo en Paraguay. Y si el empleado no se quiere ir a vivir a Paraguay por decir una jurisdicción X, ¿no? No se quiere vivir a Paraguay porque tiene familia, tendré que despedir a ese empleado y contratar nuevos empleados que tengan estas capacidades en Paraguay. Lo que no puedo hacer es dibujar tener empleados en Paraguay que no tengan la capacidad técnica de desarrollar el trabajo. Porque si el día de mañana tengo que salir a demostrar qué es lo que hice y cómo lo hice, estas cosas definitivamente terminan advirtiéndose. Bueno, la idea es esto, invitarlos a reflexionar sobre el tema. Ante cualquier duda o consulta se pueden contactar con mi estudio, www.sergiocarbone.com.ar, y los espero en el próximo podcast. Hasta luego.